Hola, Denny, muy buenos días. ¿Ya me escuchas? Buenos días, buenos días. Buenos días, profesora. Bien, pues vamos a comenzar entonces ya vemos 3 personas, ya nada más nos faltan 2. Una, ya, nada más una. Bien, pues entonces con esto que vimos en este último video, pues vamos a cerrar, ya vamos a concluir esta cuestión del desarrollo de la Nueva España, ¿verdad? Todo esto que comenzamos a ver con la conquista. Como recordarán, pues comenzamos hablando de las diferentes organizaciones o formas de organización que había antes de que los españoles llegaran, y también brevemente fuimos hablando de cómo se daba la administración en España también antes de que Colón llegara, porque de alguna manera pues estas dos van a fundirse y van a ir creando entonces lo que los 300 años posteriores pues se va a conocer como la conquista, ¿no? Hablamos de la manera en que se fueron repartiendo las tierras. Comenzamos señalando que hubo este proceso de encomienda, que básicamente pues era como una justificación de los españoles para esto que estaban haciendo, que era apoderarse de todas estas nuevas tierras, y que básicamente pues era una justificación religiosa, dado que inclusive filosóficamente ya desde los primeros años, estoy hablando desde 1500, acuérdense que la conquista se consolida en 1521, entonces ya desde los primeros años, desde 1528, 1530, algunos sacerdotes, como por ejemplo Vasco de Quiroga, van poniendo en entredicho pues esta cuestión de lo que estaban haciendo los reyes españoles, y por más fundamentos filosóficos que le buscaban, pues no había una justificación. Entonces, digamos que le van a dar un poco como la vuelta y lo van a sustentar en terrenos religiosos, porque es ahí en donde sí pueden encontrar, digamos, una razón de ser de esto que están llegando a hacer los españoles. Y entonces es allí donde surge este fenómeno de la encomienda, dado que todos los naturales de todas estas tierras pues van a ser considerados salvajes. Entonces se va a necesitar cristianizarlos, vamos a decirlo así, porque pues están cometiendo demasiados pecados. Pero pues obviamente el encomendero en el español no va a llegar como de a gratis, por decirlo así, a trabajar. Aquí definitivamente desde el primer momento lo que se ve pues es una cuestión económica. Todos los españoles que van a llegar pues van a llegar ávidos de mejorar su situación económica, de hacerse más ricos, y entonces habría que pagar este servicio de cristianización. Desde muy pronto, desde los primeros años, los reyes se dieron cuenta que este sistema de encomiendas pues era como un arma de doble filo, porque
pues a la vuelta de unos años, los españoles encomenderos iban a empezar a hacerse con el poder. Ya las primeras experiencias señalaban que todos esos impuestos que deberían de llegar a la corona por concepto de encomiendas realmente no estaban llegando. Y entonces la cosa se iba a poner peor. Por eso es que en un momento determinado se establece que las encomiendas no van a ser hereditarias. Una vez que el encomendero muere, pues esa encomienda hay que dársela a otra persona. Y entonces se van a establecer otras series de reglamentaciones, de tal forma que entonces ya como para la entrando más o menos 1550, digo aproximadamente, entrando 1550, lo que les decía, ¿verdad? Muy poquitos años va a durar la encomienda. Entonces, con estas reformas desaparece completamente. Y entonces surge esta cuestión del repartimiento que decíamos, se le van a comenzar a dar cierta cantidad de tierras a, a tres figuras, ¿no? Por supuesto, los españoles que están llegando a conquistar y que de alguna manera hay que pagarles esa conquista que están haciendo, ¿no? Los indígenas, decíamos la clase pasada, en esto nos quedábamos, los caciques, que son los indígenas de alto estatus, que también ayudaron a la conquista, y posteriormente a los indígenas. He sido muy reiterativa en señalar que la corona española, sobre todo al principio, la reina Isabel, fue muy clara de dejar ciertas reglamentaciones, ciertas especificaciones, para que no se abusara de estos indígenas. Yo les decía, de hecho, si comparáramos cómo fue el proceso de avecindarse los españoles aquí en América, en todas estas tierras mesoamericanas, en oposición con lo que hacían los ingleses con todos los indígenas propios de esas tierras del norte de América, pues es muy diametralmente opuesto, ¿no? La corona española intentó respetar ciertos usos y costumbres de todas estas comunidades indígenas a través, acuérdense, de todas estas leyes que ya habíamos visto, y que, por cierto, también pues fue estableciendo diferentes órganos para ir implementando todas estas leyes. En el caso, por ejemplo, de las colonias inglesas que se van a establecer en todo lo que es la zona de lo que actualmente es Estados Unidos, en el caso de ellos, por ejemplo, pues todos buscaron la eliminación de los indígenas, ni siquiera esclavizarlos, sino eliminarlos sistemáticamente. Aquí se les fueron dando ciertas prerrogativas, pues a través de estas reglamentaciones, ¿no? Habíamos visto en las primeras sesiones, en las primeras clases, pues todas estas fuentes de derecho que se fueron gestando, sobre todo durante los primeros años, pero también dijimos que fueron evolucionando, ¿no? Que fueron cambiando. El primero que me viene ahorita a la mente, acuérdense, es el derecho indiano, ¿no? Que pues este derecho indiano se dio a través de diferentes documentos como cédulas reales, como órdenes, previsiones que tenían como objetivo pues ir legislando, entonces ir regulando la vida con estos indígenas. Y para los europeos, los españoles que llegaron, también obviamente había que ir legislando, también había que ir estableciendo normas, procedimientos, y entonces ahí pues van surgiendo lo que se conocen como las normas castellanas que van a ir regulando, acuérdense,
la repartición de tierra, el comercio y las minas. Básicamente son como los elementos más importantes que se fueron constituyendo para legislar, para ir gobernando. Se respetaron, ya lo habíamos señalado, los usos y costumbres de los indígenas. Se van estableciendo entonces derechos indianos, así se les nombra. Como les decía, respetando esos usos y costumbres, y entonces va a haber una serie de leyes, como por ejemplo las novísimas, ¿cómo se llamaban? Las novísimas recopilaciones, las leyes del toro, los ordenamientos de Alcalá. Todos van a ser nombres de reglamentaciones que se van a ir dando y que, pues al ser nuevas, al tener un carácter novedoso, son como ahora como de ensayo y error, ¿no? Porque finalmente pues también hay que entender que España nunca había vivido una situación como esta, es decir, que prácticamente de la noche a la mañana se encontrara con una gran extensión de tierra para gobernar. De hecho, aunque la corona duró 300 años, pues estuvo siempre, una constante que hubo en todo momento, que hubo siempre, pues es el errar en cuanto a estas legislaciones, ¿no? Porque pues se van cometiendo errores muy importantes. Uno de esos errores pues es precisamente de lo que hablábamos la semana pasada y esta semana. Por ejemplo, con respecto a el comercio, ¿no? Que es lo que estamos viendo en esta sesión. Hablábamos de que en términos generales en Europa, no solamente en España, sino en realidad en toda Europa, se establece este sistema económico llamado mercantilismo. Entonces, para poder conservar, para que la corona pudiera conservar todo su poder, se van creando leyes con el objetivo de tener bien amarradas, bueno, pretendidamente, ¿verdad? Porque nunca sucede, porque no sucedió así, pero estas leyes se crearon con el objetivo de mantener bien amarrados todos los impuestos, todas las entradas de dinero que tendrían que llegar a Europa a partir de todos los impuestos que se cobraban, ¿no? Los impuestos que se les cobraban tanto a los criollos como a los indígenas, los impuestos que se cobraban por conceptos de mina como por conceptos de comercio en términos generales, pero como eran tan limitantes, entonces no no llegaron a cumplir el objetivo que tenían, sino más bien fue como más bien el caso opuesto. En vez de recopilar libremente dinero, pues más bien se escapaba, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ahora, con todo esto que yo he ido señalando, pareciera de repente que las cuestiones de comercio pues no se dieron bien en la Nueva España. No hasta cierto sentido, más bien es al contrario, sí hubo un comercio muy potencial y hasta cierto sentido es lógico porque hay mucha gente que está llegando de España a América, y cuando digo América, pensemos que no solamente me estoy refiriendo a México, sino que me estoy refiriendo al resto del continente. Como les decía en el video, por ejemplo, en el caso de la Nueva España, en un momento determinado llegó a abarcar
desde el sur de Alaska, imagínense, o sea, ¿dónde está Alaska? Una gran parte oeste de Canadá, una gran parte, más bien todo el oeste de Estados Unidos, y luego ya bajar todo lo que actualmente es México, Centroamérica, y con el paso de los años, pues hasta la Patagonia, hasta la punta más sur entre Chile y Argentina. Entonces, en una región verdaderamente vasta, verdaderamente enorme, y las necesidades pues eran inmensas, verdaderamente inmensas. Ya de por sí, antes de la llegada de Colón, se necesitaban expandir los mercados comerciales. De hecho, recuerden ustedes que el objetivo de Cristóbal Colón era ese, encontrar nuevas rutas hacia, hacia los territorios asiáticos, ¿no? Hacia las Indias. Entonces, aunque Colón no lo logra, perdón, aunque Colón no lo logra, la necesidad sigue presente, la necesidad continúa. Entonces van a haber otras expediciones como la de Magallanes, junto con otro personaje que se apellidaba Elcano, Juan Sebastián Elcano, que finalmente sí van a bordear todo lo que es el sur de América, y de ahí van ya a despegar a las Indias, y finalmente ellos sí van a encontrar estos territorios. Se le reconoce precisamente a Juan Sebastián Elcano, Juan Sebastián Cano, el poder darle por primera vez la vuelta al mundo. Ese sí consigue darle toda la vuelta, pero con este objetivo del comercio. Entonces, si ya estamos hablando de principios de 1500, cuando está esta necesidad fuerte comercial, pues ahora imagínense los siglos venideros, y con esta situación de que ahora hay infinidad de españoles por todo este nuevo territorio, pues entonces, por supuesto que la necesidad de comercializar, de encontrar nuevas rutas, pues se van a hacer todavía más grandes. Por eso es que el comercio continúa, ¿no? Creo que en una parte del video les digo, el comercio no se va a detener. Por todas estas limitaciones reales, el comercio no se va a detener. De hecho, más bien va a ser al revés. El comercio va a continuar expandiéndose. Y entonces todos estos puntos que se habían manejado en las capitulaciones de Santa Fe desde que Colón sale de allá en 1492, pues van a ser como traspasadas, ¿no? Además de una serie de factores, como por ejemplo, acuérdense que habíamos señalado que durante estos primeros años, de acuerdo al Tratado de Tordesillas, pues se establece que a partir de cierto paralelo hacia el este, pues son territorios de Portugal, y de ese paralelo al oeste son territorios españoles, pero estamos hablando de dos de las grandes monarquías europeas. ¿De cuáles? De Portugal y de España. Entonces, también ya llega un momento en donde el resto de los emperadores europeos, Francia, Inglaterra, Holanda, por poner unos ejemplos, porque o sea, son más, ellos empiezan a preguntar, se empiezan a decir, creo que fue el rey español, el rey francés, quien dice: a mí enséñenme un documento donde Dios haya establecido que la tierra se la pueden repartir españoles y portugueses, ¿no? Es más, los mismos portugueses también van a entrar en conflicto con este Tratado de Tordesillas, porque, a ver, voy a... Pensando en un mapamundi, a ver si no me es muy difícil sacar un mapamundi. Pensando en
en un mapa mundi lo que estoy señalando es que de este meridiano, que no recuerdo ahorita el número, qué meridiano era, hacia el este, pues es de Portugal. Pero si estamos dando vuelta, no, a ver, bueno, ya sé qué puedo hacer. Decían los españoles, bueno, y entonces, ¿hasta dónde se acaba este territorio español, no? Porque entonces, pues vamos a dar vuelta y resulta que que ese territorio sigue siendo de España. Y eso, que los portugueses tenían un territorio bastante amplio, claro, por supuesto, si lo pensamos en términos de los ingleses, que no tenían absolutamente nada, de los franceses. Ya pueden ver el mapamundi. Yo, profesora. Sí, maestra, buenos días. Hola, buenos días. Sí, profe. Aprovechando, ¿verdad? Ya se cambió. ¿Mande? Sí. Sí, profe, pero yo también lo veía, pero ahorita ya pasó. Sí, es que ya, ay, creo que no era aquí. A ver. Ahí está, bueno. Ahí está, sí. Ok, ahí está, ¿no? Bien, entonces, decía yo, los portugueses están cuestionando, a ver si de acuerdo al Tratado de Tordesillas, entonces toda esta parte va a ser para los portugueses y todo lo que se encuentre después de este meridiano va a ser para los españoles. Si nos prolongamos hacia acá, pues ya sabemos que llegamos a esta zona del Pacífico, ¿no? Y entonces decían ellos que, o sea, y entonces, ¿qué quiere decir? Que también entonces todo esto también va a ser español. O sea, no, tiene que haber como un límite, ¿sí me explico? Porque los españoles, de hecho, llegaron a lo que actualmente es Filipinas, a estas zonas, y también se apoderaron de ellas. De hecho, en algún momento, por ejemplo, esta parte de Filipinas fue considerada como un subvirreinato de la Nueva España, porque del puerto de Acapulco partían las naves, partían las naos, precisamente para todas estas áreas. Entonces, pues ahí es donde van a empezar a surgir los problemas. Y es verdaderamente interesante cómo se van, entre comillas, a dar estas soluciones a este problema o a este conflicto de comercialización, porque como les decía, pues va a surgir el pirataje, dos tipos de pirataje. A final de cuentas es exactamente lo mismo. Los piratas, que son los que están fuera de la ley, y los corsarios, que pues son piratas, pero que sí están dentro de la ley. Voy a cerrar. Los reyes europeos tratan de llegar a un acuerdo con el rey español, y el español, por supuesto, que no se va a dejar. O sea, ¿cómo va a ceder su parte del pastel si todo el pastel es suyo? Y además, ¿quién había dicho eso? Pues el Papa, ¿no? Porque acuérdense que estos tratados de Tordesillas los había, restablecido el Papa. Entonces, ¿qué mayor autoridad había en ese momento en el mundo que no fuera el Papa? O sea, ya
es casi como decir, pues Dios así lo quiso, ¿verdad? Por eso les decía yo que el rey francés dice, no, a mí que me enseñen el documento donde dice que España tiene todo el derecho de quedarse con todos esos territorios. Entonces van a tratar de llegar a un acuerdo que por supuesto no se va a lograr, por supuesto que no se va a alcanzar por esta situación de que los reyes españoles dicen, no, esto no es esto es mío y no lo voy a ceder. Yo me imagino como los niños pequeños, ¿no? Hay una serie de guerras en Europa también ya hacia el siglo XVII, y como toda guerra, pues se necesita dinero. El rey español está de lo más tranquilo, verdaderamente. ¿Por qué? Pues porque tiene aquí su mina de oro, ¿no? En la Nueva España. ¿Qué le preocupa si de aquí le pueden mandar oro para continuar estas guerras europeas que va a mantener con Francia y con Inglaterra, principalmente con otros territorios, pero Francia e Inglaterra son como los más aguerridos, por decirlo de alguna forma, en ese periodo. Los tiempos van cambiando, ¿no? Perdón, me estaba saltando esta cuestión del pirataje. España va a empezar a debilitarse porque entonces los barcos mercantes, que ya en el video les decía yo que salían 2 veces al año, esto obedecía un poquito a cuestiones, ¿cómo se dice? A cuestiones, digamos, como climáticas. Yo les decía en el video que los barcos salen si no mal recuerdo, en abril y en agosto. El primer mes no me acuerdo si era mayo o abril, pero lo que sí recuerdo era que había barcos que salían en agosto. Esto básicamente obedecía al tipo de clima. Ya saben ustedes que en el Caribe pues hay épocas de huracanes. Entonces los barcos que salían de Europa en abril tenían que llegar a la Nueva España, era como el mejor momento. Y los barcos que salían en agosto tenían que llegar a Portobelo, Panamá, obviamente cargados con todas sus mercancías. Y como en alguna otra clase les decía, pues de ahí, imagínense, aquí tenemos este mapa a ver, no veo el puntero. Ahí está. Este mapa nos va señalando que toda la mercancía pues llegaba por Veracruz, se desembarcaba, y fíjense ustedes, en mulas, porque finalmente era lo que se estilaba en ese momento, lo que había en mulas, se iba llevando a otras, del puerto de Veracruz a otras ciudades ya mejor establecidas, y de ahí empezaban las rutas de distribución. Yo les decía, por ejemplo, aquí en Santa Fe de la Nueva España, yo no me puedo imaginar cuántos meses duraba un peregrinaje hasta estos lugares. Bueno, si lo pensamos en términos de mercancía que llegaban de Europa, bueno, específicamente de España, hasta estas zonas. Ahora, aquí era un centro minero. O sea, imagínense ustedes si no fue un error de la corona, perdón. Esto era un centro minero. Esto, pues ya de por sí, sacarlo por aquí hubiera sido algo complicado, pero sacarlo por aquí, llevarlo aquí a Veracruz y de aquí que saliera, pues, imagínense ustedes cuánto se quedó en el camino. Y como los reyes no estaban obteniendo lo que querían, lo que necesitaban, ¿cuál fue la estrategia? Aumentar los impuestos. Aumentar los impuestos en una población que ya de por sí
pues estaba siendo golpeada por otras situaciones. A esto se le va a conocer como reformas borbónicas, esto es muy importante porque, bueno, esto ya es nuestro último capítulo de aquí de la conquista y la Nueva España. Con estas reformas borbónicas, bueno, rápidamente, en Europa, cuando llegan aquí los españoles, la familia dominante es la familia de los Habsburgo, y desde ese momento que llega Cristóbal Colón hasta más o menos mediados del siglo XVIII va a ser la familia dominante. Allá en España tienen algunos problemas, se enfrentan dos familias fuertes y poderosas que son estos Habsburgo y la familia de los Borbones, y quienes van a ganar son los Borbones. Entonces los Borbones se quedan pues con todo el imperio español y por tanto con todos los territorios conquistados por los Habsburgo. Entonces es como un relevo de poder, vamos a llamarlo así. Ahora, los Habsburgo cuando llegan empiezan a ver cuáles son los errores que fueron cometiendo los Habsburgo a lo largo de todos de estos siglos, y empiezan a hacer una serie de reformas que no van a ser más inteligentes que las legislaciones que establecieron los Habsburgo. ¿Por qué digo que no van a ser más inteligentes? Porque precisamente esta cuestión de aumentar los impuestos simplemente es pues, hacer que los novohispanos, y ahorita voy a decir novohispanos englobando a todos los que vivían en la Nueva España, independientemente de cuál era su origen, es decir, si eran españoles peninsulares, si eran criollos, si eran mestizos, si eran indígenas, que eran los que pagaban impuestos finalmente. Entonces, no importaba a qué estatus social pertenecieras, a qué clase pertenecieras, finalmente ibas a pagar más impuestos. Y entonces esto va a traer verdaderamente problemas, sobre todo con una de las clases más importantes, que iba a ser la clase de los criollos. Recuerden ustedes que los criollos eran los hijos españoles ya nacidos aquí, ya tenían muchos criollos, ya tenían muchas generaciones. Dentro de muchas cosas que se empezaron a contrabandear hacia la Nueva España, que no solamente, se contrabandeaba todo, se contrabandeaban telas, ¿cómo se llaman estos? Vajillas, se contrabandeaban artefactos, instrumentos, para muchas cosas, para labranza, para la misma imprenta, se contrabandeaban muchos artefactos. Se contrabandeaba papel, se contrabandeaba azúcar, por ejemplo. El azúcar se producía en las Antillas, que son estas islas que, bueno, no se alcanzan a ver, pero aquí de Cuba para abajo, se producía y había un estricto control en ese producto, en el azúcar. Entonces, pues lógicamente se llegaba a contrabandear. Pero también se contrabandeaban libros. Esto es una cosa muy importante. Ya estamos en el siglo XVIII, y en el siglo XVIII en Europa va a ser un periodo de mucha agitación, va a ser un periodo de transformación, de cambio en lo político, en lo real, en lo religioso, político, religioso, filosófico, económico. Son como 6 transformaciones. En lo político, el cuestionamiento de por qué los reyes, por qué una sola familia gobernaba a los diferentes países, ¿no? ¿Por qué nada más una familia podía gobernar Inglaterra, una sola familia podía gobernar España, Francia, etcétera, ¿no? Entonces, esos eran los cuestionamientos políticos. ¿Y por qué no había división de poderes? Esto lo vamos a hablar más a profundidad en la próxima clase. Esto es en lo filosófico también, la capacidad se ponía
de relieve la capacidad que los seres humanos tenemos de conocer el mundo que nos rodea, ¿no? Por muchos siglos atrás se manejaba que el mundo pues era de Dios y estaba creado por Dios a su capricho, y entonces era una ociosidad humana tratar de entenderlo. Los seres humanos no podríamos entender los caprichos de Dios. En lo filosófico, los cambios de este siglo XVIII van a señalar que el ser humano sí está en posibilidad de entender el mundo que nos rodea, ¿no? Y de hecho, pues, el siglo XVIII va a ser un siglo de muchos avances científicos. Decía el no económico, este es un punto importante, por lo cual también entonces el comercio ahora sí en España pues va a venir, bueno, más bien el comercio con la Nueva España se va a venir para abajo. Se empiezan a implementar estas ideas de libre comercio. ¿Qué es esto de libre comercio? La posibilidad de que cualquier productor venda sus artículos a cualquier lugar, a cualquier reino en este entonces, ¿no? Que los reyes no metieran mano en nada que tuviera que ver el comercio. El comercio solamente podía ser manejado por comerciantes. Los comerciantes establecerían rutas, establecerían precios, establecerían calidades, todo lo que tenía que ver con el comercio tenía que ser directamente relacionado con los comerciantes. Los gobernantes, los reyes, los señores, solamente tendrían que participar como árbitros, sería la palabra, solamente tendrían que ser como árbitros cuando surgieran disputas entre diferentes comerciantes. Eso era la única cuestión. Y entonces todas estas ideas pues van a ser plasmadas en un libro francés, bueno, lo digo así en términos generales, que se va a llamar la enciclopedia. Lo digo así en términos generales porque sabemos que la enciclopedia es una serie de libros, ¿no? O sea, no me acuerdo de memoria de cuántos libros se constituyó la enciclopedia francesa en el siglo XVIII, pero por ahí más o menos 20 libros, ahorita me falla la memoria, pero más o menos esa cantidad. Y en todos esos libros precisamente estaban plasmadas entonces todas estas nuevas ideas, que por cierto eran libros en donde venían documentos, manifiestos, ensayos postulados por los grandes pensadores de ese momento como Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Smith, que Smith era precisamente el que planteaba esta cuestión del libre comercio. Quesnay, bueno, toda una serie de personajes importantes, y que por supuesto la corona española veía con total recelo, y por eso esos libros estaban prohibidos. Esos libros no podían llegar aquí a América, porque inclusive había pena de muerte para los que los traficaran, y bueno, por supuesto para los que lo adquirieran. Llegó inclusive a haber pena de muerte para quien estuviera en posesión de esos libros, obviamente porque tenían estas semillas de pensamiento que a final de cuentas pues iban a terminar germinando. El otro gran punto, ya para terminar, es la cuestión de la expulsión de los jesuitas, que he hecho mucho hincapié en esto, porque van a ser ellos los que van a analizar objetivamente o filosóficamente qué está sucediendo con esta corona que está en nuevas tierras y que no da libertad a las personas de aquí, ¿no? Ellos son los primeros que se sienten ya americanos, ellos se saben y se entienden. No, todavía no existe como este concepto de Nueva España al 100%, dado que básicamente todo el territorio, todo el continente era de España, pues simplemente se sentían todos americanos. Esa era como la ideología del momento, los americanos, es decir, los que ya habían nacido aquí y los que ya sentían un amor, un patriotismo,
una palabra francesa es chauvinismo, ese chauvinismo hacia todas estas tierras, no solamente a las tierras en sí, es decir, a los bosques, a las selvas, a los desiertos. Hay muchos jesuitas que empiezan a hacer poemas a todos estos territorios, sino el reconocimiento a estas culturas que existían justo en el momento en que llegan los españoles 3 siglos atrás. Entonces, por esas razones, los Borbones van a expulsar a los jesuitas y esto va a traer, pues, obviamente, el recelo, porque, bueno, si el rey es capaz de hacer esto con estos religiosos,